¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a conversar en esta oportunidad de la feminización de la pobreza. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que la pandemia, entre otras cosas, ha dejado al descubierto y de la potencialidad de las mujeres de ayudar a sus comunidades. ¿De qué se trata? Lo vamos a conversar con nuestra próxima entrevistada, Paz Garcés. Ella es directora de Investigación y Políticas Públicas de la Fundación Colunga, que está con nosotros. Gracias, Paz, por hablar con CNN Chile. Hola, Frecia. ¿Qué tal, Paz? Gracias a ti. ¿De qué se trata? Porque lo introducíamos, pero también hay otros datos que son bien relevantes al momento de conversar, a hablar de esto. A solo algunos meses, 5 meses aproximadamente, desde que se conocieron en el lanzamiento, los resultados del lanzamiento del Fondo de Respuesta Comunitaria, se conocieron 30 comunidades aproximadamente que tenían distintos movimientos encabezados, organizados o liderados por mujeres para ayudar a sus comunidades. ¿De qué se trata y cómo se produjo esto, además, justo en época de pandemia? Bueno, contarte un poco que las mujeres en general históricamente han estado en situaciones más precarias que los hombres. La encuesta CACEN en 2017 y las anteriores muestran realidades que son bien duras para las mujeres en términos del mercado laboral, los hogares que son dirigidos por jefas de hogar mujer, y la situación del COVID no hace más que reforzar esta situación, que las mujeres tienen se encuentran en un estado mucho más precario para enfrentar también este tipo de emergencias. En este contexto de pandemia y a raíz de algunas hipótesis que nosotros teníamos en Fundación Colunga, junto con otro grupo de fundaciones familiares, diseñamos este Fondo de Respuesta Comunitaria, donde la figura central es el rol que pueden cumplir las organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades de las comunidades. Entonces, diseñamos este fondo, lo lanzamos en septiembre, y ya con el correr de los meses de implementación de estos proyectos nos damos cuenta que más del 70% de los jefes de proyectos son mujeres. O sea, más del 70% de las iniciativas, que son 203 las que financiamos, tienen una jefa de proyecto mujer. Y efectivamente eso se ha notado un montón en cómo se han ido ejecutando los proyectos, en la calidad de los proyectos y también en los tipos de ayuda y de necesidades que van a cubrir estos proyectos. ¿Y esto cómo ha cambiado respecto a otros periodos? Porque ahora quizás lo particular es que fueron en época de pandemia, donde la mujer además tenía que enfrentar, lo sabemos, otro tipo de desafíos personales y laborales quizás. Efectivamente, la DOS, que es los que ven el tema de las organizaciones sociales dentro del gobierno, en el año 2020 sacan una cifra que dicen que 3 de cada 4 dirigentes sociales que se capacitan en Chile son mujeres. Si a eso le sumamos que la mujer tiene una mayor participación solo en organizaciones comunitarias, porque en sindicatos y en partidos políticos no es así, y además le sumamos el rol histórico que tienen las mujeres en el tema de cuidados a nivel interno de la familia, así como también dentro de algunas profesiones y oficios que realizan, sobre todo en el área de la salud. Si juntamos todo eso, vamos a ver que es muy natural que las mujeres tomen el liderazgo en estas iniciativas de proyectos comunitarios y salgan de sus hogares en ayuda de sus vecinos, de sus comunidades y de quienes lo están pasando más mal. Antes de entrar y conocer un poco en cuáles son los distintos proyectos, sería también interesante ver, o cómo lo ves tú, Paz, desde tu rol, este rol, valga la redundancia, de cuidadoras que tú mencionabas tienen las mujeres en general, en las familias, pero también cuando hay niños o personas de salud vulnerable, muchas veces quien se hace cargo son las mujeres. Me gustaría conocer tu visión a ese respecto. Efectivamente, en la encuesta CACEN del 2017, que es la última que tenemos datos disponibles y que es una encuesta de hogares que mira la realidad nacional en términos socioeconómicos, el 68% de los cuidadores de personas que tienen alguna discapacidad u otro tipo de problemáticas son mujeres. Entonces, la mujer tiene hoy día un rol relevante y lo ha tenido históricamente en el cuidado no solamente de las personas que están postradas o que tienen algún tipo de dificultad, sino también del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa, de las tareas que realizan.
dentro de las encuestas que han salido frente a la pandemia, muchas mujeres han visto que se ha duplicado o triplicado la cantidad de cosas que han tenido que hacer, porque no solamente se tienen que preocupar de lo que ya hacían antes, sino también de las tareas de los niños y además seguir trabajando o teletrabajando las que han tenido la suerte de poder hacerlo. Exacto, porque hay otras que o simplemente han tenido muchas veces que dejar de trabajar para quedarse con este rol de cuidadora. Paz, si podemos profundizar en algunos tipos de proyectos, porque además estos proyectos son bien distintos, ¿no? Cruzan distintas temáticas como de vivienda, por ejemplo, de alimentación con ollas comunas, de comunidades en general. Si podemos enfocarnos en alguno de ellos o cuáles quizás son los más que ustedes como fundación han destacado. Mira, más del 70% de los proyectos que fueron postulados y que fueron seleccionados tienen que ver con necesidades alimentarias. Eso, junto con la encuesta COVID que sacó el Ministerio de Desarrollo Social, el INE y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solo se refleja lo que esa encuesta también mostró, que efectivamente en este país, donde creíamos que el desarrollo económico había sido muy pujante durante los últimos años, efectivamente si nos enfrentamos a una pandemia, vuelven a aparecer las necesidades de alimentación. Y nosotros lo vimos en el 70% de los proyectos que fueron seleccionados son para necesidades alimentarias. Otro tanto importante de los proyectos también son para adultos mayores y también para mujeres. El 57% de nuestros beneficiarios, no de los jefes de proyectos, sino que los beneficiarios de estos proyectos son mujeres. Entonces, nosotros hemos visto distintos tipos de iniciativas que son alimentarias, iniciativas que también tienen que ver con agua, porque en este país también falta agua, y en la pandemia la gente aumentan sus necesidades de agua para lavarse las manos, para el tema de higiene. Entonces, también aparecen algunos proyectos con esas necesidades y también proyectos de salud mental. Si bien no son proyectos muy desarrollados, pero son proyectos donde los jefes de proyectos junto con las comunidades se dan cuenta que hay temas de salud mental dentro de la comunidad y que se han visto agravados con el tema de la pandemia, entonces también arman algunas iniciativas y tenemos el caso de algunas mujeres de acá de la región metropolitana que se han juntado, que arman grupos de autoayuda y que lo van mezclando con actividades que son un poco más artísticas. Hay arpilleras, hay temas de pintura, hay talleres de yoga, de mindfulness, que en verdad son necesidades que uno diría, pero ¿cómo si está la alimentación? Bueno, la salud mental es uno de los problemas que nos está dejando esta pandemia como consecuencia del encierro y del nivel de estrés que sufrimos todos. Exacto, durante y después de la pandemia. Quizás como eso también lo vamos a ir viendo y va a ir repercutiendo también en la sociedad. ¿Con cuánto tiempo comenzaron a articularse todos estos proyectos? Porque hubo un proceso quizás mundial de comenzar a conocer las circunstancias en las que íbamos a vivir por largo tiempo, hasta que comienzan a articularse estos proyectos que tú nos mencionas, Paz. Sí, nosotros en la fundación, más o menos en el mes de julio, cuando vimos que estaba el pic de la pandemia y empezamos a ver que de a poquito fueron mejorando un poco las cifras de contagio, empezamos a ver y a notar junto con las otras organizaciones con las que estamos trabajando que la ayuda empezó a retroceder. Pero que como tú bien lo mencionas, las consecuencias de la pandemia van a ser de largo aliento. La recuperación va a ser muy lenta y entonces pusimos en marcha este fondo, salimos a recolectar los recursos necesarios para esto y se sumaron muchas fundaciones como la Fundación Mustaki, la Fundación Olivo, la Fundación San Carlos de Maipo, entre otras, Fundación Careno, y no quiero que se me quede ninguna afuera, pero son muchas fundaciones que nos ayudaron y que están hoy día trabajando con nosotros en este Fondo de Respuesta Comunitaria, que cuando lo lanzamos, más de 2.000 personas se metieron a nuestra página web para comenzar su postulación. De esas, cerca de 1.000 cerraron su postulación y casi todos los proyectos eran admisibles. O sea, estaba muy cierta la necesidad de contar con ayuda para poder salvar las consecuencias que estaba dejando la pandemia. Y de eso finalmente quedaron 203 proyectos. Ojalá hubiésemos tenido más recursos para poder haber dejado el resto de las iniciativas porque eran muy buenas también. Y estamos con estos proyectos hoy día funcionando
la mayoría, el 99% continúa funcionando, y eso es un dato también muy relevante porque ningún proyecto se ha caído porque... Eso te iba a preguntar, ¿cuánta permanencia, Paz, pretenden mantener estos proyectos? Estos proyectos duran 5 meses porque estaban diseñados para el periodo post-pandemia en el fondo, duran hasta marzo de este año 2021, y con las mismas fundaciones con las que estamos trabajando hoy día ya estamos diseñando una continuidad de este fondo. No sé si va a ser de respuesta comunitaria a la emergencia, probablemente va a tomar otro tipo de necesidades, pero vemos que hay un capital muy importante en el tejido social de las comunidades y sabemos que sin ese capital el desarrollo del país va a ser bien difícil. ¿Y algunos ejemplos de esto muy brevemente, Paz, de estos proyectos que se van a extender un poco más de tiempo? Hoy día los proyectos duran hasta marzo 2021 y esperamos poder conversar con ellos, poder mirar dónde es necesario seguir desarrollando las iniciativas de acuerdo a cómo se vaya dando el tema de la pandemia y cómo va a ser la realidad que viene después. Pero pensamos que una buena cantidad de estos dirigentes sociales, sobre todo, y dirigentas, van a poder acceder a este nuevo programa que ya estamos diseñando y que tiene que ver con fortalecer el liderazgo en los territorios y con fortalecer las capacidades de estas organizaciones de manera que puedan dar respuesta rápida a las necesidades que tienen en su comunidad. Bien, Paz Garcés, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Cecia. Bien, le agradecemos a Paz Garcés por haber estado conversando con nosotras, directora de Investigación y Políticas Públicas de la Fundación Colunga. Muchas gracias por habernos acompañado y siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos.